Maestras, maestros, los saludo con gusto. El día de hoy quiero compartir con ustedes una actividad implementada con alumnos de tercer grado de secundaria sobre cómo trabajar las fuentes primarias para visibilizar la participación de las mujeres en los procesos históricos. En este caso me voy a centrar en las mujeres del proceso de independencia. Partimos desde una problematización. Esta se generó en función de unos materiales que los alumnos revisaron. Les compartí una postal del centenario de la independencia para que destacaran cuáles eran los personajes que aparecían. Asimismo, les entregué las estampillas del bicentenario para que realizaran la misma actividad. Además, analizamos algunos murales como el retablo de la independencia de Juan O'Gorman, un libro de texto de 1922 al que les otorgué a través de copias, y también les pedí que revisaran su libro de texto y que hicieran un conteo de cuántas veces aparecen mujeres dentro de las imágenes de este proceso. Y además, y lo que más me interesaba, es que los alumnos identificaran cómo aparecían representadas. Las respuestas de esta actividad generaron que los alumnos identificaran que casi no había mujeres dentro de las representaciones, hablemos de murales o imágenes con los materiales que ellos conviven cotidianamente. Además, se dieron cuenta que, según sus respuestas, las mujeres eran representadas con acciones pasivas. Por ejemplo, decían que estaban quietas, estaban observando o tenían solamente funciones de acompañamiento y no de protagonismo, como en el caso de los hombres, que para ellos estaban representando, escribiendo, luchando o haciendo otras actividades, porque son los personajes importantes. En este momento, o a través primero de este análisis y de identificación de estas representaciones, les pregunté a los alumnos por qué no están las mujeres en las representaciones de la historia o en los materiales educativos de la historia. Y trabajamos esta pregunta a través del diagrama de Venn, que como ustedes saben está conformada por dos momentos. En los primeros supuestos, los alumnos asumieron o contestaron que no están porque no aportaron nada a la causa independentista, porque eran el sexo débil, porque no eran un modelo a seguir o porque no habían colaborado de una manera sumamente importante. Por lo tanto, consideraban que esa era la razón o la justificación que daban ante esta ausencia. Retomando dos respuestas que fueron porque no participaron y porque no hay evidencia que diga lo contrario, es que pasamos al segundo momento de la estrategia, que fue el trabajo con las fuentes primarias. Para eso recopilé testimonios del libro de Genaro García, de Documentos Históricos Mexicanos. Todo el tomo quinto está dedicado a la participación de las mujeres y se localizan 56 expedientes que nos habla de las diversas actividades que llevaron a cabo, como espías, correos, seductoras de tropa, propagandistas, incluso algunas tomaron las armas, como el caso de la capitana Manuela Molina, Prisca Marquina o Josefa Martínez. Cada uno de los expedientes que vienen aquí son causas que las autoridades instruyeron contra estas mujeres para poderlas acusar de infidencia. Algunas fueron fusiladas, se les confiscaron a otras sus bienes o fueron recluidas en conventos. Son causas que son muy complejas, entonces es aquí donde interviene nuestro trabajo y yo hice una selección de los párrafos significativos y que pudieran corroborar la respuesta de los alumnos. Primero se los copié de tal manera como vienen en los expedientes, también para que identifiquen el tipo de escritura, el tipo de lenguaje y cómo se escribió en la época, pero después hice la transcripción de una manera en que lo pudieran leer y, como les mencionaba, es muy importante nuestro trabajo en el sentido de que seleccionemos cuál es la parte significativa del documento que ellos deben de analizar. También traté de que el material pareciera un poco del documento de la época para llamar un poco más la atención de los estudiantes. A través de estos documentos los alumnos pudieron darse cuenta que hubo mujeres que trabajaron desde distintos aspectos, conocieron nombres como el de Carmen Camacho, las mujeres de Pénjamo, Mariana Rodríguez del Toro, la defensa que hace la propia Leona Vicario, es decir, estuvieron leyendo cómo se fueron trabajando a favor de la causa. Las fuentes fueron trabajadas a través de preguntas desde
cómo participaron, qué estaban haciendo, qué información nos faltaría verificar, en qué condición estaba la persona hacia la que era asumido el testimonio, quién lo redactaba, cuál era la intención, en fin, fue un análisis sobre las fuentes. Un segundo ejercicio consistió en contrastar dos puntos de vista o dos interpretaciones sobre un mismo hecho, y esto se logró con la participación de Leona Vicario. Lucas Alamán, en una publicación, habla acerca de que tan solo ella fue motivada por el amor y tan solo ella participa con la finalidad de seguir a Andrés Quintana Roo. Ella responde también a través de un periódico, y es como podemos tener estas dos versiones. En su contestación, pues es una carta vindicativa donde habla acerca de todas las actividades que ella hizo como protectora, proveedora, correo, insurgente, y disputa punto por punto a Andrés Quintana Roo la opinión que él generó de ella. Entonces, estos dos materiales de estas dos versiones nos ayudan también para confrontar las versiones que hay sobre un hecho histórico, en este caso, la participación de Leona. Una vez trabajadas las fuentes primarias, pasamos al momento 3 de la secuencia, retomar el por qué no están las mujeres dentro de los materiales educativos con los que los alumnos interactúan frecuentemente. Recordemos que las primeras respuestas iban en función de que no habían participado, no habían estado y no había evidencia que dijera lo contrario. Por lo tanto, gracias al trabajo que realizaron previamente, pues estas versiones se podían desechar al ver que la participación había sido vasta y en distintos aspectos, y que además existían los documentos o los testimonios que hablaban sobre esta participación. Entonces, esta segunda construcción también tenía que ir en función del por qué no están, y aquí las respuestas ya fueron cambiando a que muchas veces estos documentos son de difícil acceso, otros que las mujeres, por ejemplo, que no tenían la posibilidad de aprender a leer y escribir, pues tenían una producción menos de documentos, casos contrarios como el de Leona, que era una mujer que por su condición social, pues sí pudo haber dejado cosas escritas, que son las que conocemos en la actualidad. En algunas otras respuestas veíamos que ellos comentaban que era la falta de interés de quien se dedica a producir muchos de los materiales con los que convivimos para poder retomar estos protagonismos. Es decir, pudimos cambiar esta primera concepción de que solamente por el hecho de ser mujeres consideraban que no habían participado de una manera importante. Maestras, maestros, espero que esta actividad a través de problematización, fuentes primarias y construcción narrativa sea de su utilidad y que la podamos emplear en la mayoría de nuestros procesos históricos, con la finalidad de también tener presentes a esas otras protagonistas que hicieron también la construcción de nuestro país. Muchas gracias. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.